Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, estoy convencido que nuestro reto en este primer cuarto del siglo XXI es pasar de lo políticamente correcto a los compromisos reales, a las acciones positivas con medidas de empoderamiento que beneficien a un sector desprotegido de la sociedad mexicana, a nuestros pueblos y comunidades indígenas. A pesar del elevado número de personas que hoy se reconocen como indígenas, hasta hoy, como grupo social, no les hemos dado la representación política electoral que merecen. Según el INEGI, en 2015, casi 26 millones de personas se reconocían como indígenas, poco menos de un cuarto del total de la población del país. En edad de votar, hay 17.098.838 personas con derecho a acudir a las urnas. La mayoría de ellas no lo hace porque no se sienten representados en nuestro esquema electoral. Políticamente, hemos desprotegido la representación de los indígenas en el país, a pesar de que algunos hemos podido llegar a los curules, a los escaños, pero no llegamos como representación indígena, sino en el marco de la política y estrategia de la representación partidaria que reconoce la legislación electoral mexicana. Este descuido ha permitido que los pueblos indígenas, especialmente los jóvenes, busquen cobijo en los grupos estridentes y se lancen a la aventura de revoluciones sociales, sin asumir que los nuevos tiempos convocan a la transformación democrática de las sociedades mediante el voto y las propuestas electorales. A pesar de todos los avances constitucionales y legales que hemos alcanzado, todavía hoy algunos hablan de los indígenas, especialmente de la mujer indígena, solo por ser políticamente correctos, pero en la práctica les niegan todos esos derechos que proclaman. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y sostiene la composición pluricultural de la nación sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. El artículo 1, párrafo 5, prohíbe toda clase de discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad y varias consideraciones más que atenten contra la dignidad humana. En ese sentido se pronuncia también la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambos exigen el respeto a los derechos y libertades, sin discriminación alguna por motivación de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social. Igual sentido tiene la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas emitidas por la ONU y el Convenio 169 de la OIT. En la impartición de justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido una serie de tesis para evitar la discriminación y garantizar el acceso de los indígenas a la justicia electoral, especialmente en lo referente a los sistemas normativos internos. Hemos avanzado mucho, pero no en lo fundamental, en el tema electoral indígena. Para alcanzar la representación política electoral es una enorme injusticia tratar de iguales a quienes en realidad son desiguales. Es muy difícil que los hombres y mujeres de los pueblos indígenas puedan competir en igualdad de condiciones con las familias políticas que se han formado en muchos de los partidos. Por eso he insistido que a los pueblos y comunidades indígenas, a sus hombres y mujeres, debe el trato de igualdad sustantiva. Y debe reflejarse en una acción positiva que obligue a los partidos políticos a darles por lo menos el 10% de las candidaturas uninominales y plurinominales repartido en igualdad entre hombres y mujeres indígenas. La acción se debe dar en todo el territorio nacional donde haya presencia indígena, pero especialmente en los estados donde su presencia sea significativa, de acuerdo con los datos censales del INEGI. Reconozco
que este porcentaje es menor que el número de los pueblos y comunidades indígenas representan estadísticamente en la población total y en la electoral de México. Sin embargo, será un buen principio para empezar a darles el lugar que les corresponde y al que tienen todo el derecho. Sé también que esta legislación no sería aplicable en el proceso electoral que ya ha iniciado, pero de ser aprobada, dejará una huella permanente y perdurable en esta legislatura para concretar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Esta es la intención de la iniciativa que pongo a su consideración. Por lo consiguiente, le pongo a consideración un proyecto de decreto en el que se reforman los artículos 232 y 233 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el siguiente agregado. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, así como una cuota del 10% de ciudadanos y ciudadanas indígenas en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular en la integración del Congreso de la Unión, del Congreso de los Estados y de las asambleas legislativas de la Ciudad de México. Pongo a su consideración esta iniciativa. Espero el respaldo de las comisiones y del Pleno para darle a los indígenas lo mucho que les debemos en este país. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Toledo. Luis.